También gracias a la universidad por la invitación. Y pues bueno, interesante lo que platicábamos hace un ratito, ¿verdad? Ahí le hacía un par de preguntas a Luis y por acá tengo un par de iconos, ojalá los puedan reconocer, si no, pues lo platicamos ahí luego. Por ahí platicaban de Hadoop, por ahí tenemos Cassandra, Kafka, Spark, Streamset, y hay un par de tecnologías por ahí que tenemos que es de todo este ecosistema del Big Data, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a platicar un poco de contexto de qué es Big Data, ¿verdad? O sea, Luis mencionaba hace un rato también que el tema de Data Warehouse no es una tecnología per se, sino que es un framework, ¿verdad? O sea, es un conjunto de arquitecturas. Lo mismo pasa con Big Data. Entonces, vamos a tratar de descifrar un poquito qué es el Big Data y luego vamos a conversar de qué debería de considerar yo para los proyectos de Big Data. Ok, bien. Bueno, Maquito ya me hizo favor ahí de hacer la introducción, entonces me voy a saltar este slide. Ok, ¿qué es Big Data? Entonces, empecemos por el concepto clásico. Si todos vamos a Google y ponemos Big Data, pues seguramente nos va a tirar primero el de Wikipedia. Y nos dice así, textual, literalmente nos dice, es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad del software y hardware actual o convencional para ser capturados, administrados, procesados en un tiempo razonable. También la descripción que nos dice IBM, la definición es, el concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Si bien es cierto, eh, hoy en día, como el caso que mencionábamos de Netflix, Netflix te genera más de 2 billones de eventos de captura de información y alrededor de más de 5 petabytes de información diarios. O sea, eso es una cantidad totalmente absurda de datos, ¿verdad? Que las bases de datos tradicionales podrían almacenar a un mayor costo o con una gran dificultad. Por lo tanto, más allá de los, digamos, antes de los 2000, es una época muy importante para los datos, para el mundo de la informática, porque empiezan a surgir redes sociales, empiezan a surgir el famoso IoT, ¿verdad? Este tipo de, digamos, de aplicaciones que al final son plataformas de streaming, pero que más allá de solo proveernos un servicio de entretenimiento, lo que hacen es capturar cada evento de información. Incluso es muy interesante, o sea, yo creo que Netflix es uno de los grandes referentes tanto de Data Warehouse, Business Intelligence, Big Data, inteligencia artificial, que si nosotros quisiéramos entender más allá, digamos, de solo la tecnología, Netflix nos puede ayudar a entender los casos de uso. Bien, entonces, Big Data se engloba entonces el concepto de poder procesar información no con las herramientas que conocemos tradicionalmente, es decir, no sé, un Oracle, un SQL Server, un MySQL, un MariaDB, sino que surgen nuevas tecnologías. Ok, veamos un primer enfoque. Este es un enfoque analítico. Platicábamos sobre tener una fuente de datos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que yo tengo fuentes de datos tradicionales, ¿verdad? Como un sistema de ventas, un sistema de CRM. Tengo el área de staging, donde estoy haciendo mi ETL, mi extracción, transformación de carga, lo llevo hacia un data warehouse y luego puedo utilizar herramientas de business intelligence para explotar la información. Esto digamos que es un esquema tradicional. Ojo, decimos tradicional no porque esté obsoleto, decimos tradicional porque es como empezó todo este mundo de los datos, ¿verdad? O sea, después hay migraciones, sí, pero no quiero que piensen que esta tecnología ya no se utiliza, al contrario, todavía es súper utilizada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que incrementa el volumen de datos, ¿verdad? Pensemos cómo inició Facebook. Si alguno sabe, Facebook empezó utilizando MySQL como base de datos, ¿verdad? Y conforme fueron creciendo, pues hicieron otro tipo de tecnologías. Luego, nuestros usuarios comienzan a ser más exigentes, ¿verdad? O sea, el tomar decisiones se vuelve cada vez más exigente y yo necesito tomar datos no con un día o con dos o una semana de delay, sino que en real time o por lo menos un near to real time. ¿Qué significa? Yo quiero ver lo que está pasando hace una hora, ¿verdad? Necesito tomar decisiones. Luego surgen nuevos tipos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba el tema de devices, el tema de web, redes sociales, sensores, y son nuevos datos que nuestras bases de datos, digamos, de nuevo tradicionales, hace varios años, digamos, no las soportaban, ahora sí un tipo, pero que su fundamento, digamos, se basa sobre lo tradicional o lo SQL.
¿Qué es lo que pasa cuando estos elementos se mezclan? Y pensemos de nuevo en cantidades absurdas como las que les acabo de mencionar de Netflix, o nuestros sistemas empiezan a, digamos, como a crashar, ¿verdad? Empiezan a tener fallos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, me estoy quedando sin disco, compra disco y bueno, ahí estamos metiendo disco, metemos memoria, buscamos algún tipo de virtualización de CPUs. Cuando todo esto no funciona, decimos, no, ¿sabes qué? Mi servidor ya no da, vámonos a otro servidor más grande, ¿verdad? Y surgen estos famosos appliance, donde yo puedo comprar un mega servidor, ¿verdad? Donde ya tengo más capacidad. Pero va a llegar un punto donde esto ya no nos va a dar y ahí es donde tenemos que revisar este tipo de tecnologías de Big Data. ¿Qué pasa con un enfoque transaccional? Esto es muy interesante. Luis mencionaba el tema de transformación digital y es un tema súper fascinante que ya también ya tiene varios años y muchas veces las personas dicen, bueno, pero transformación de datos, ¿qué tiene que ver con datos? La verdad es que tiene muchísimo que ver desde dos perspectivas. Una, cómo utilizamos el AI o el Machine Learning para tener una transformación y una mejora en la experiencia de los usuarios. Y dos, cómo almaceno los datos, ¿verdad? Transformación digital lleva más de eso, pero los datos, créanme que es un papel fundamental también en la transformación digital. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo tengo sistemas legados, de nuevo, puedo tener sistemas core o in-house, ERP, CRM, Sales. Tengo una capa media, que es una capa donde yo tengo la, digamos, la lógica de negocio. Y por último, voy a exponer un servicio. Puede ser un sitio web, puede ser una app o puede ser un API, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues empiezo a tener incremento de usuarios, ¿verdad? Netflix tiene más de 200 billones de usuarios. Así sucesivamente digamos que las empresas o las nuevas startups empiezan teniendo la forma en que ellos se miden, no es tanto por el revenue, sino por el growth de los usuarios, ¿verdad? Esta es una métrica bien interesante que se llama como Daily Active Users, y cuando esta empieza a crecer, mis sistemas, y aquí entra otro juego de cosas, por ejemplo, Docker, Kubernetes y otro juego de tecnologías, empieza a tener, digamos, de nuevo como un crash, la parte del business layer, las bases de datos también, y entonces esto significa que mi cliente va a estar insatisfecho y pues el revenue va a caer. Que por cierto, hoy se cayó AWS, los servicios de Amazon, y ahí es donde podemos ver también este tipo de impacto que tenemos, ¿verdad? Cuando ya surgen tecnologías multicloud, que también vamos a platicar de eso. Bien, ¿qué buscamos de nuevo? Subimos disco, subimos RAM, subimos CPU, esto no funciona, nos vamos a servidores más grandes, ¿verdad? Esto se llama crecimiento vertical, cuando yo crezco en mis servidores, y luego pues esto falla totalmente. Ahora, esto nos da entonces paso a las características del Big Data que seguramente las hemos leído. Las primeras 3B, ¿verdad? Que sería el volumen, el incremento, la variedad, es decir, los tipos. Por lo general hay tres tipos. En la literatura está los datos estructurados, que son los que conocemos como filas y columnas. Los datos semiestructurados, si estamos familiarizados con servicios web o APIs, hemos visto archivos XML, archivos JSON, también algo semiestructurados son los famosos archivos YAML, entre otros. Y por último, los no estructurados, como el texto. ¿Verdad? Aquí entra otra serie de formas de almacenar texto y formas de procesarlo. Ya entran otro tipo de algoritmos en Machine Learning, como lo es el NLP, entre otros. También procesamiento de video, ¿verdad? O sea, cómo yo puedo almacenar video, cómo puedo extraer metadatos del video y luego cómo puedo aplicar también, en este caso, redes neuronales para poder identificar objetos y, bueno, hacer ahí otra serie de cosas. Esos serían los datos no estructurados. Por último, tengo la velocidad. Esta de velocidad me encanta porque tiene dos sentidos. El primero es con la velocidad que yo estoy recibiendo datos. No es lo mismo que un banco esté haciendo una transacción, ¿verdad? Un depósito que una empresa esté vendiendo versus un gigante como Amazon, Alibaba o un Netflix, donde hay constante interacción y esa interacción se convierte en eventos y esos eventos yo los almaceno, ¿verdad? Es un crecimiento bastante abrupto. Y la otra es la velocidad con la que yo proceso. Por ejemplo, si yo soy un banco y estoy haciendo un cierre mensual, al siguiente día yo necesito ver esos datos. No se vale que me digan, mira, tu proceso se tarda 3 días, 4 días o 5 días en sacar un análisis de información. Para todo eso nos comió la competencia, ¿verdad? Entonces tiene dos enfoques,
la velocidad en que mis sistemas son capaces de recibir y la velocidad con la que yo puedo procesar millones, billones de registros y hasta petabytes de información. Con los años surgieron dos veces más. La primera es de veracidad, ¿verdad? O sea, cómo yo puedo manejar la integridad de mis datos. Al ser temas de Big Data, datos estructurados, no estructurados o semiestructurados, causa mucha incertidumbre y nos lleva a la quinta B, que es el valor, ¿verdad? Todos los que estamos en tecnología, nos encanta jugar con la tecnología. De otra manera, no estaríamos acá, no invertiríamos tiempo jugando con nuestros servidores o nuestras propias computadoras o los sistemas operativos si no nos gustara, ¿verdad? Desde una perspectiva técnica, eso es increíble porque es pasión por lo que estudiamos o por lo que nos dedicamos. Pero necesitamos sacarle un valor. Las empresas que nos van a contratar o las empresas que fundemos, al final del día necesitamos buscar cómo explotar esa información, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo con esa información? ¿Cómo puedo rentabilizar? Y no solo la información, ¿verdad? Sino la tecnología que voy a implementar. Ok, platiquemos un poco del reto del almacenamiento y procesamiento de Big Data. ¿Qué es lo que está pasando acá? Platicábamos de un solo servidor, ¿verdad? Yo puedo adicionar memoria RAM, ¿verdad? Puedo jugar con la memoria, puedo jugar con el disco duro, puedo ver cómo hacer como virtualizar CPUs, ¿verdad? O hilos de procesamiento, que al final del día, de nuevo, esto es crecimiento vertical, ¿verdad? O compro un servidor más grande, uno más grande, y de repente tiene como que sus partecitas y estoy armando un Frankenstein de servidor. Perfecto. ¿Va a funcionar? Definitivamente sí. Pero cuando ya nos enfrentamos a este volumen de información y a esta velocidad con la que estoy recibiendo los datos, entonces nos vamos a crear clústeres de información, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en los clústeres? Bueno, aquí lo que empezó a hacer, uno de los pioneros fue Google, con el famoso o con sus famosas granjas de servidores para indexar su buscador web. De hecho, Google pues es pionero en toda la parte de procesamiento distribuido, almacenamiento distribuido, y es como surge ya después toda la parte de Hadoop y demás. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Es el famoso dicho de divide y vencerás. Entonces, estoy teniendo un servidor grande y en lugar de eso empiezo a distribuir, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto? Sencillamente, si yo tengo una máquina la cual tiene X característica de RAM y CPU, y para procesar 1 TB de datos toma 45 minutos, entonces si yo lo divido, ¿verdad? Si yo lo distribuyo, esto significa que si yo pongo 100 máquinas con la misma capacidad, en lugar de tomar 45 minutos, va a tomar 45 segundos. Este es el principio de Big Data, procesamiento distribuido, almacenamiento distribuido. Obviamente, pues es de nuevo el principio, digamos, académico. Ya en la práctica es muy diferente, pero es importante que cuando nosotros diseñamos sistemas de Big Data o arquitecturas de Big Data, tenemos que considerar que nuestra información no va a estar en un solo sitio, ¿verdad? Entonces surge el famoso hardware commodity. ¿Qué es un hardware commodity? En la industria empezamos a ver servidores de $100,000, $500,000 o appliances de hasta $1,000,000 que solo los big players o empresas grandes pueden comprar. Luego vemos que se empieza a generar servidores commodity en el sentido que tienen muy buenos specs, es decir, muy buena memoria RAM, muy buen CPU, y que son a bajo costo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que un servidor, yo puedo conseguir un servidor, no sé, de 256 de RAM con 36 núcleos y 10 teras de estado sólido en $5,000 o en $3,000, $4,000. Empresas como Huawei o Dell han empezado a ver esta necesidad donde ya no estamos buscando los monstruos de servidores, entonces nos vamos a un hardware commodity. Riesgo del hardware commodity que posiblemente va a fallar, no, qué sé yo, en 4, 5, 6 años. Pero ahí es donde viene otra parte importante del Big Data que se llama no single point of failure, que significa que si uno de mis servidores muere, hay redundancia, ¿verdad? Hay particionamiento y redundancia y los sistemas siempre están arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos hardware commodity para implementar, tenemos cloud, platicábamos del AWS, tenemos también Azure y tenemos GCP. ¿Hay más vendors? Sí, pero estos son los 3 big players que podemos encontrar. ¿Por qué no se suman otros como por ejemplo IBM? Pasa que tanto Azure como AWS y GCP
son empresas que se han dedicado no solo a los enterprise, sino que también a pequeñas, a las pymes y también a muchos desarrolladores, digamos como freelance o startups. Entonces son tres de los grandes vendors. Y uno tercero que es el ambiente híbrido. ¿Cuál es el ambiente híbrido? Ok, en el ambiente híbrido yo puedo mezclar tanto commodity, que en este caso podríamos decir que ese es un premise, ¿verdad? O sea, yo tengo un data center físico o tengo cloud, que ya es la parte de la nube. Un ambiente híbrido puede ser un ejemplo. Yo tengo armado, pensemos, tengo un clúster de Hadoop físico, donde tengo mi on-premise, y necesito escalar, ¿verdad? Viene, bueno, ya pasó el Black Friday, pero viene Navidad. Viene Navidad, sé que voy a tener mayor transaccionabilidad, ¿verdad? Necesito, y si yo pongo ahorita una orden de compra, no va a venir mañana mis servidores y quizás esté implementando hasta dentro de 4 o 5 meses y se me fue Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesito escalar, utilizo la nube elástica, crezco y luego puedo destruir todo. Caso de esto, pues también son como las startups que han nacido en los últimos años, donde ya no se conoce el on-premise y nos vamos a ambientes directo cloud. Y aquí hay uno muy interesante que está surgiendo a partir de hace unos, tal vez, 5 años, 4 años, el famoso como cloud hybrid. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, mis sistemas funcionando en la nube, pero no en una sola. Yo puedo tener cierto procesamiento en Azure, cierto procesamiento en GCP y otro tipo de procesamiento en AWS, ¿verdad? Lo puedo hacer de dos formas. Estas empresas se han dado cuenta que, digamos, la industria o los que estamos en tecnología cada vez exige más esta compatibilidad entre las nubes y ya han creado ciertos componentes donde pueden ser compatibles de una forma sencilla. Y la otra es desarrollo como in-house para buscar esta compatibilidad entre nubes. Ahora bien, ¿cuáles son los famosos retos a los que nos vamos a ir enfrentando cada vez más? Bien, primero el cambio de paradigma. Es uno de los retos, pensaré yo, tal vez más difíciles porque alguien hacía una pregunta, no recuerdo el nombre de la persona, pero decía, bueno, ¿qué pasa con los roles de IT? Y es tan cierto, cuando estamos en el mundo de la consultoría y vamos a una empresa, pues ahí vemos al pobre DBA haciendo reportes y fumándose unos dashboards y dejó la base de datos, ¿verdad? Y para todo eso el pobre se vuelve en un cuello de botella donde tiene requerimientos de IT, ¿verdad? O sea, donde para lo que fue contratado, donde debe de velar por que la base de datos esté disponible, backups, particionamiento, índices, etcétera. Pero por ahí está el de marketing pidiéndole, mira, quiero el reporte, haceme esta transacción, haceme un query, quiero hacer un comparativo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Es que tanto para la empresa como para los gerentes de IT es muy importante separar ese tipo de roles, ¿verdad? Eh, no podemos, digamos, y esto no significa que el DBA no pueda hacer queries, o por supuesto que sí, pero la forma en que desarrollamos o creamos estructuras de datos con propósitos analíticos es muy diferente. Y aquí hay otro tema importante que es las famosas bases de datos OLTP y OLAP, donde OLTP me sirve a mí para transaccionar y OLAP me sirve para hacer analytics o análisis. Entonces, el cambio de paradigma no es lo mismo IT, ¿verdad? O sea, IT está, digamos, destinado para otro tipo de funciones. ¿Qué roles empiezan a surgir? Por ejemplo, el desarrollador de arquitecturas de Data Warehouse o un ingeniero de Data Warehouse. Luego tenemos la parte de BI, donde yo ya tengo un data analyst, ¿verdad? Tengo desarrolladores de dashboards, tengo interlocutores o personas que toman los requerimientos. Y yo puedo tener entonces un ambiente híbrido entre lo que es el mundo de la tecnología, que habla un idioma, y el mundo de los negocios, que habla otro idioma, ¿verdad? Muchos de los proyectos fracasan porque nadie puede hablar o no hay un traductor de ambos idiomas. Entonces fallan los proyectos. Cambio de paradigma. No es lo mismo el tema de Data Warehouse, Analytics o Business Intelligence a lo que es el IT actual. Punto dos, el aprendizaje. También alguien comentaba eso y creo que pues los que estamos exponiendo el día de hoy nos sumamos a que pues gracias a las, digamos, la necesidad que está surgiendo en los mercados, las universidades que están invirtiendo en cambiar, digamos, los temas de planes y pensum. Honestamente, siento que hace falta muchísimo más. En el tema de Big Data, al menos yo ya llevo un par de años atrás, que hemos compartido ahí tanto con Joaquín, Luis y también Jesús. Y creo que a nosotros nos ha tocado aprender por nuestra cuenta, ¿verdad?
Yo he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos en diferentes ocasiones, a diferentes summits, para ir a aprender qué es lo que están haciendo allá. Entonces, el cambio, el aprendizaje, si puedo dar una recomendación es, la universidad nos va a ayudar, definitivamente sí, pero volteemos a ver afuera, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Europa? Porque afuera hay mucha demanda de estos roles de datos. Em, yo ahorita incluso estoy buscando y es bien difícil conseguir porque las escuelas o las universidades se quedan con un esquema muy tradicional y no están volteando a ver la necesidad que hay. Entonces, por favor, mi recomendación es investiguen, empápense de los temas y van a encontrar un path a seguir. Eh, Temas como Coursera, Udemy, Pluralsight, y ahí hay un montón más en la literatura con la que pueden ir aprendiendo. Y vean a las empresas como Netflix, Uber, Airbnb, que son pioneros en el tema de datos y el tema del idioma, ¿verdad? O sea, como sabemos, digamos, en los colegios que hemos venido independientemente, el tema del inglés es una barrera bastante fuerte y como latinoamericanos nos da miedo enfrentarnos a esa parte. Entonces, también hay invitarlos a no tener miedo al inglés para ir superando esta barrera, porque allá afuera vamos a encontrar que la mayoría de documentación, uno, está en inglés y dos, tanto los big players y como los gurús de este tipo de tecnologías, pues por lo general, pues hablan inglés. Entonces, yo lo puedo resumir en, digamos, hacer bastante de autoaprendizaje, ¿verdad? Investigación y el idioma, ¿verdad? Son como los dos puntos que son clave para el aprendizaje. Ah, bueno, y uno más, perdón. Las comunidades, ¿verdad? Aquí tanto, bueno, Marco Tulio y Jesús que va a exponer más adelante, son grandes referentes de comunidades, han sido líderes de comunidades, han estado evangelizando un montón de tecnología. Entonces, pues unámonos a las comunidades. También he tenido oportunidad de compartir escenario con ellos presencial y es increíble poder estar ahí y transmitir lo que a nosotros nos ha costado, podérselos simplificar, pero obviamente exhortarlos a que sigan, ¿verdad? O sea, nosotros les podemos dar una pincelada de lo que sabemos y seguramente ustedes van a tomar un tema, van a ir a investigar y van a traer más. Y entonces eso es bien interesante porque rompemos con los paradigmas de aprendizaje latinoamericanos, ¿verdad? De, yo aprendí una tecnología y me la quedo y solo yo, sino que hacemos este efecto dominó positivo en que yo puedo aprender algo y lo puedo compartir y así sucesivamente. Bien. Luego, el tema de las herramientas, clave. Por ahí preguntaban, pero si ya me quedé con Hadoop, ¿qué tan complejo es o si me da miedo o no? Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y decirles, hay mucha evolución ya, o sea, pero, ojo, es muy importante que aprendan lo básico de Big Data y por lo menos, digamos, como los fundamentos, ¿verdad? ¿Cómo funciona Hadoop? Tal vez ya no es necesario que hagamos scripts así en puro shell de Hadoop o configurar todo, porque ya hay herramientas tanto Enterprise On-Premise como Enterprise Cloud que nos dan estos servicios. Pero si nosotros no sabemos cómo funciona un clúster, cómo se comunican los nodos, cómo funcionan las réplicas, cómo funciona el particionamiento, no vamos a poder, digamos, a reaccionar a integración multicloud, por ejemplo, o si hay fallas en la nube. De nuevo, hoy falló AWS. También ha fallado GCP. Y bueno, no sé, Azure ahí, Maquito y Jesús nos comentarán, pero de las que yo conozco y he estado mucho en contacto, tanto AWS como GCP han fallado en algún momento. Entonces, es importante saber los fundamentos, ¿verdad? Aunque yo ya no me meta tanto en el shell a hacer código y a crear todos los scripts, pero necesito saber cómo es que funciona. Luego, nos vamos un poquito a hablar sobre la adopción del Big Data a nuestro IT. ¿Qué significa esto? ¿Que todo lo que tenemos hoy en día desaparece? No, ¿verdad? Tenemos que buscar cómo hacer esa adopción. Que si yo ya tengo un data warehouse y quiero implementar Big Data, ¿se muere el data warehouse? No. Entonces, es muy importante empaparnos tanto del cambio de paradigma, las herramientas que tenemos hoy en día, el aprendizaje, porque esos tres puntos nos van a dar un criterio para poder saber cuál es la adopción que yo tengo que hacer de Big Data a nuestro IT. De nuevo, no todo es Big Data, ¿verdad? O sea, ese es un punto como importante. Bien, nos vamos un poco a la estrategia de proyecto de datos, ¿verdad? En la estrategia de proyecto de datos es muy importante mencionar que ¿para qué usamos los datos? ¿Por qué hay proyectos de datos? Esto es algo muy interesante que lo estuve revisando hace poco
y que existen dos corrientes. La primera es el data offense, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el data offense? Por lo general, se va a enfocar en incrementar la satisfacción de los clientes, incrementar la experiencia del usuario, eh, digamos como crecer el portafolio de productos, y esto porque va a buscar incrementar el revenue de nuestra empresa, es decir, incrementar los ingresos, hacerla más rentable. Por eso es que se llama proyectos de, digamos, de ataque de datos, ¿verdad? Es como, imaginémonos un juego de fútbol, tenemos el ataque y la defensa. Entonces, los proyectos de ataque de datos van a buscar el crecimiento. Por otro lado, los proyectos de data defense van a buscar solventar problemas de estandarización, ¿verdad? En una empresa muy grande o en una pequeña, pero que si crece desordenada, pues así va a crecer, ¿verdad? Entonces hay que buscar cómo estandarizar, reducir mantenimiento del costo de operación, el costo total, digamos, el tema de datos nos permite hacer análisis, o sea, podemos hacer análisis de nuestra propia empresa como análisis exterior, pero es importante saber en qué se está, digamos, invirtiendo, que sí, que no, porque la automatización de muchos de los procesos nos va a llevar a nosotros a tener una reducción y una eficiencia. Entonces, también se enfoca en reducción del riesgo, ¿verdad? ¿Cómo? Pues bueno, puedo tener sistemas de fraude, ¿verdad? Puedo implementar tanto AI o pues ya sistemas que venden de fraude, de detección de anomalías y demás, y esto nos va a ayudar a mantener, digamos, un control de ese riesgo que pueda haber. Entonces, los proyectos de data estratégicamente se dividen en dos, offensive y defensive. Uy, denme un segundito que ya no cambió. Ok, creo que va. Entonces luego me voy a mover a la estrategia operacional. ¿Qué es lo que está pasando en la estrategia operacional? Entonces, partimos del Big Data, ¿verdad? O sea, este framework o esta capa de Big Data, donde yo voy a recibir cantidad de información de diferente, tanto en la forma en que la recibo como en el formato. Pero luego, esta información se le conoce como data cruda o raw data, y luego yo me la tengo que llevar a un formato de negocio. O sea, imagínense, de nada me sirve a mí leer todos los tweets y todos los posts de Facebook o incluso todos los TikToks y tenerlos ahí si no le puedo sacar provecho. Entonces, lo tengo en el Big Data, lo proceso y luego me lo llevo a un lenguaje más de negocio, ¿verdad? Donde es el Data Warehouse, pero luego me lo llevo a la parte de BI, ¿verdad? Donde yo ya puedo sacar insights de esta parte. Por otro lado, tengo también el raw data en la capa de Big Data, pero me la llevo a Machine Learning, donde voy a empezar a implementar algoritmos para que digamos, mis data scientists tengan esa capacidad, ¿verdad? De saber, ok, ¿qué tengo en el Big Data? ¿Qué tengo como raw data? ¿Qué puedo alinearme o hacer sinergia con Machine Learning y tener una exposición tanto para la incrementación de revenue o el data defense? Entonces, de esta forma operativa podríamos hacer la unión de decir, ok, tengo Big Data que me va a soportar mis iniciativas tanto de Data Warehouse, de BI, de Machine Learning y Data Scientist. Por último, podríamos mencionar los 4 factores de decisión en proyectos de Big Data. Para mí, el primero es el caso de uso, ¿verdad? Yo necesito identificar un caso de uso que tenga que resolver un problema o llevármelo hacia los dos criterios de data, si es data de, digamos, defensive o offensive, si me va a generar revenue, me va a ayudar a crecer o me va a ayudar a eficientizar o reducción de costos. Necesito encontrar cuál es ese caso de uso para el cual yo voy a implementar la tecnología. Luego necesito revisar qué tipo de datos son. Si son datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, y también el crecimiento tanto exponencial del volumen como de velocidad, ¿verdad? Luego, la tecnología. ¿Qué tecnología tengo yo hoy en día, verdad? Esto significa si yo soy on-premise,
si yo tengo cloud, si tengo multicloud, si tengo híbrido, necesito identificar qué tecnología tengo para solucionar ese caso de uso con X tipo de datos. Y por último, capacidades, ¿verdad? ¿Qué significa? Ok, quiero resolver, digamos que mi empresa, no sé, mi empresa se encarga de facturar, no sé, pinturas, por ejemplo. Son datos estructurados y quiero meter algoritmos de Machine Learning porque quiero empezar a hacer predicciones, quiero hacer forecasting y necesito ver entonces con qué capacidades cuento. Es decir, las personas que trabajan en el entorno, si yo ya tengo IT, si ya tengo Data Warehouse, si tengo BI, si tengo Machine Learning. Si yo no tengo capacidades, ¿verdad? Tengo dos caminos. El primero es crecer en entrenamiento, ¿verdad? Para quedarme con el talento interno, o bien puedo buscar talento externo. El talento externo lo puedo buscar en dos aspectos. El primero es haciendo outsourcing, trayéndome empresas o consultores que ya conocen del tema y me van a ayudar tanto para hacer el teaching como el implementing, o me puedo ir también por contratar, ¿verdad? O sea, contratar elementos que van a estar directo en mi empresa para poder hacer crecer esas capacidades. Muy importante entonces es analizar el caso de uso con el cual estoy pasando, qué tipos de datos me voy a estar enfrentando, con qué tecnologías tengo y qué capacidades tengo, ¿verdad? De esta forma podemos resumir la matriz, digamos, con la cual yo debería enfrentarme cuando tengo iniciativas o cuando me toca hacer el planning o cuando ya estoy en un punto en el cual mi empresa quiere dar el siguiente paso en la implementación de proyectos, pasar por esta matriz de evaluación y ya tomar las decisiones que sean necesarias. Em, pues con esto los quería dejar. Por acá están mis datos, cualquier duda. También estamos liderando la comunidad de Miro y de GCP, de Big Data Guatemala, perdón. Así que no sé si todavía tenemos ahí tiempo para preguntas.